Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Juan de Brevoux e Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15, 17 al 19 y 20 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho el delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarlos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 39 y el responsorio es: concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan, cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar, qué grande es Dios. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela.
Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de los santos mártires que celebramos hoy. Celebramos a Juan de Brébeuf e Isaac Jogues. Son 2 de 8 mártires. En total ya son 8, 6 de ellos jesuitas misioneros. Entre los laicos tenemos a René Goupil y Juan de Lalande, hombres que se unieron a la misión de los jesuitas para trabajar con ellos en lo que hoy en día es Canadá. Los jesuitas, entre ellos está Isaac Jogues, Antonio Daniel, Juan de Brébeuf, Gabriel Lalemant, Carlos Barnier y Noel Chabanel. Estos son los 6 jesuitas que en diferentes días, en tiempos entre los años 1642 y 1649, entregaron sus vidas por el Evangelio. Fueron a lo que se le llamaba la Nueva Francia, en el territorio que hoy en día es Canadá, para traer la buena nueva, y pues murieron a causa de la violencia de particularmente 2 tribus que llevaron a cabo estos martirios, los Mohawks y los iroqueses. Ahora, para tener una noción completa pues de la situación de aquel entonces, también tenemos que formarnos y educarnos en la experiencia de las tribus nativas de aquellos tiempos, puesto que la presencia europea trajo para ellos muerte y la desaparición de muchas de estas tribus, en gran parte por las enfermedades que los europeos trajeron a este continente, y también por la violencia que también venía junto con esta presencia europea. Yo creo que para tener una visión más completa de esta realidad, pues también tenemos que enterarnos acerca de la experiencia de los pueblos nativos, y que los descendientes hoy en día de estos pueblos, de estas tribus, pues aún están viviendo lo que las tribus estas sufrieron a causa de la presencia europea en ese territorio. Podemos afirmar el martirio de estos misioneros, pero el afirmar su sacrificio y su entrega por el Evangelio y por Cristo no niega a la necesidad que hay también de escuchar, de estar atentos y de reconocer el sufrimiento y también la tremenda pérdida, no solamente material del territorio, sino también de la cultura, de la lengua y de la opresión que sufrieron estas tribus nativas. Así que yo creo que al celebrar estos grandes mártires, particularmente cuando leemos acerca de uno de ellos, de Brébeuf, Juan de Brébeuf, del cual se nos dice de que cuando fue capturado por los iroqueses, pues lo ataron a un árbol y lo torturaron. Y los indios nativos se quedaron verdaderamente asombrados por la valentía de este misionero al torturarlo y simplemente mantenerse firme en su postura. Y a últimas, fueron tan cautivados por su valentía que le abren el pecho y le sacan el corazón y se comen el corazón de él. Ahora, literalmente esto pues es una barbaridad, pero tenemos que entender lo que ellos querían obtener cuando hacen eso, cuando le sacan el corazón a Juan de Brébeuf y se lo comen, porque quieren poseer la valentía
de Él al comerse su corazón, lo cual no es muy diferente a nosotros cuando comemos a Jesús sacramentado, ¿no? Que al comer a Jesús sacramentado queremos poseer su esencia, queremos identificarnos plenamente con su vida, con su pasión, con su visión del reino. Para nosotros esto es una acción sacramental, a diferencia de lo que estos nativos iroqueses hicieron literalmente, que al comerse el corazón de Juan de Brevoux, pues querían poseer su valentía, porque lo admiraban cómo enfrentó ese sufrimiento y su misma muerte. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene de la carta de San Pablo a los Romanos. Aquí entramos a un tema un poco diferente de lo previo, y el tema principal de esta sección es de Jesús y nuestra salvación del pecado. Y aquí Pablo nos presenta una contraposición entre del significado de Adán y el significado de Jesús. De que en Adán tenemos la muerte por la introducción del pecado y la rebeldía y la desobediencia, y sin embargo en Jesús tenemos, por su obediencia, por su fidelidad, tenemos nuestra justificación y la nueva vida en Él. Así que Pablo aquí, en esta lectura de hoy, contrapone el significado de Adán y de Jesús. Que por uno, el pecado reina en el mundo, y por el otro, Jesús, la salvación se establece y nos provee la nueva vida. Dice Pablo: hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí están los principios de lo que después es desarrollado particularmente por San Agustín, la noción del pecado original, ¿no? De que por medio del pecado de Adán, pues toda la humanidad, todo hombre y mujer, compartimos en esta herencia del pecado. El pecado, entendido de esta manera, tal como Pablo lo presenta, pues es el síntoma de algo fundamental que ha ocurrido en esta rebeldía de Adán y Eva, el cual hace referencia a la historia de la creación en el libro de Génesis. Y lo que nos dice fundamentalmente es esto, ¿no? De que en esta rebeldía, en esta desobediencia e infidelidad de Adán y Eva, pues esto rompe la relación de Adán y Eva con Dios, la impacta, la daña. Y que por tanto el pecado es consecuencia, es síntoma de esta ruptura de la relación entre el ser humano y Dios. Y nosotros, siendo descendientes de Adán y Eva, pues entonces heredamos también esta rebeldía, heredamos también esta relación impactada, dañada. Y lo que Dios en Jesucristo viene a hacer es de sanar esta relación, de reconciliarnos. Y que por la pura gracia de Dios en Jesucristo, entonces somos reconciliados, somos justificados y se nos da la nueva vida de los hijos e hijas amados de Dios en Jesucristo. Así que tenemos aquí en este contraste de Adán y Jesús. Adán, el antiguo hombre; Jesús, el nuevo hombre. Dice: ahora bien, con el don de Dios se supera con mucho el delito. O sea, la gracia de Dios supera el pecado y supera las consecuencias del pecado. Aunque por el pecado de Adán y Eva se introdujo la muerte, pues la gracia de Dios en Jesucristo es mucho más grande y mucho por encima del pecado supera lo que por la desobediencia, por el pecado, por la rebeldía de Adán y Eva se les da al ser humano, y que por herencia pues todos
Todos hemos pecado y todos estamos necesitados de la justificación, de la reconciliación, de la salvación. Y esto es lo que Dios nos da por medio de Jesucristo. Dice, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Pongamos atención cómo aquí Pablo, en este contraste entre Adán y Jesús, pues pone por excelencia lo que Dios lleva a cabo, de que lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo nos provee en abundancia, no solamente su gracia y su amor, su reconciliación para el mundo caído por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, y que por medio de Jesucristo, pues esta mancha es borrada y se reestablece la dignidad de los hijos e hijas de Dios en Jesucristo. Así que la gracia de Dios nos da en abundancia lo que el pecado, lo que la rebeldía nos ha arrebatado. Dice, en efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. Nuevamente aquí, la forma en que Pablo identifica lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo es una forma superlativa. Abundancia. Abundancia sobre abundancia es algo que Pablo constantemente repite acerca de lo que Dios ha hecho en Jesucristo en sus cartas. En resumen dice, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, han venido para todos la justificación de la vida. Así que no son las obras, no son lo que nosotros hacemos, lo que nos justifica, lo que nos salva, es la gracia de Dios en Jesucristo lo que lleva a cabo eso, puesto que el ser humano no puede comprarse su salvación. El ser humano no puede llegar a pensar de que Dios pueda estar endeudado con nosotros por nuestras buenas obras, por nuestras prácticas religiosas. No, siempre estamos en deuda, puesto que es la pura gracia de Dios, el puro amor de Dios por su propia iniciativa, lo que hizo posible nuestra justificación, nuestra reconciliación, nuestra salvación. Dice, y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Aquí nuevamente, aunque aquí no se menciona esta noción del pecado original, pues aquí ya están los principios de estos argumentos que San Agustín nos dejó de legado, ¿no? De que en cierta manera, por medio de Adán y Eva, nosotros heredamos esta rebeldía, esta desobediencia, este pecado que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios, que nos ajena de Dios, ¿no? Puesto que nuestra esencia fundamental está unida a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y que cuando se daña, se impacta esta relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador, pues ahí se manifiesta el pecado. Y el pecado es consecuencia, es síntoma de esta necesidad de reconciliación, de sanación que solamente Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, puede llevar a cabo por su propia gracia y por su propia iniciativa. De modo, dice Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuevamente estos superlativos en torno a la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. Sí, el pecado ha reinado desde la creación, desde la desobediencia de Adán y Eva, pero sobre el pecado
la gracia de Dios se impone, ¿no? Y aquí podemos decir algo que a veces en la confesión escuchamos mucho, ¿no? Particularmente a hombres o mujeres que se sienten tan pecadores que piensan que ni siquiera Dios los puede perdonar, ¿no? Y piensan que el pecado que tienen, por más horrible que sea, piensan que ni Dios puede con él, ¿no? Y esto, el pensar esto, el imaginar esto, el aferrarse a eso, pues es otro pecado, y es el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo, que piensan que ni siquiera Dios puede con sus pecados. Y Pablo dice, qué tontería más grande. Pues la gracia de Dios se impone sobre todo pecado, se impone sobre todo aquello que nos separa de Dios. Puesto que Dios es más grande que mi pecado, Dios es más grande que cualquier obstáculo que pueda haber entre nosotros y Él. Por eso utiliza estos superlativos cuando habla acerca de la gracia de Dios, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, dice Pablo, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Así que la iniciativa de Dios en Jesucristo nos llama para que retomemos nuestra dignidad, nuestra identidad como hijos e hijas amadas de Dios. Y no simplemente es un confesar, es un vivir, es un identificarnos con lo que Dios ha hecho en Jesucristo y revestirnos, que es otra frase que San Pablo utiliza mucho, con nuestra nueva identidad y dignidad. Y desde ese punto en adelante, desde ese momento en adelante, cuando uno reconoce que por Cristo y en Cristo somos justificados, somos sanados, somos reconciliados, entonces se espera de que uno pues empiece a vivir esta nueva vida, de que uno tenga que producir frutos del reino, fruto de esta conversión, fruto de lo que Dios ha llevado en Jesucristo. No basta simplemente con profesar, con declarar la fe en Cristo, si esta fe después no nos lleva para que produzcamos frutos del reino. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 12 y Jesús sigue su trayectoria hacia Jerusalén. Y aquí les dirige estas palabras Jesús a sus discípulos y les dice que estén alertas, que estén preparados y alertas para recibir a Jesús, para recibir al Mesías cuando regrese. Este evangelio de hoy, aunque es corto, hace referencia, según los comentaristas, al segundo regreso de Jesús. En cierta manera, este evangelio ya toma en cuenta la resurrección. Y cuando habla de estar preparados, estar listos, es estar preparados y listos para el regreso del Mesías cuando venga para tomar posesión del reino. Y que, mientras tanto, los que hemos identificados con Él, los que hemos sido llamados al reino, pues que estemos preparados. Y esto de preparar es de estar viviendo, ocupados con la misión que Dios nos ha encomendado, de ser testigos del reino, de vivir en hermandad y solidaridad unos con otros, de ser testimonio de la presencia de Dios entre nosotros, particularmente aquellos que aún no conocen a Dios. Y esta es la misión. Esto es lo que Dios espera mientras Él regresa. El tiempo de cuando Él regrese no es específico, es un tiempo indefinido, pero igualmente, tarde un día, tarde una semana, tarde un año, tarde una eternidad, lo que Dios espera es lo mismo, de que estemos trabajando, viviendo, según la vida a la cual somos llamados, para que cuando el Señor regrese, lo podamos identificar. Así que este vivir, en cierta manera, es ir afilando nuestro discernimiento, es estar purificando la vista, el oído, el corazón, para que cuando Dios se haga presente, y no como un acto de magia, sino en el hermano, en las situaciones de la vida diaria, que ahí identifiquemos
discernamos la presencia de Él que viene a nosotros constantemente para recibirlo, para atenderlo y para entrar en hermandad con Él. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. ¿Qué es esto? Las túnicas. La túnica es pues, los vestidos largos comunes de aquellos tiempos, y cuando la persona pues estaba relajado o estaba simplemente en casa o en alguna situación social, la túnica es larga, pero cuando se pone a trabajar o a hacer quehaceres, entonces esa túnica se la levanta y se la amarra en el cinturón. Y esto es a lo que hace referencia cuando dice estén listos con la túnica puesta. O sea que agarrada, trabajando, llevando a cabo las responsabilidades de los siervos de Cristo. Y las lámparas encendidas, dice, otro símbolo del centinela, símbolo de estar alertas, símbolo de estar preparados ¿para qué? Para recibir al Señor cuando llegue. Y ahora nos presenta aquí Jesús con estas palabras una imagen mesiánica cuando dice: sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. Esta imagen de la boda es un símbolo mesiánico. La boda era un símbolo muy común para los hebreos, para los judíos de aquel entonces, donde el Mesías representa al novio e Israel representa la novia. En este caso, para nosotros, pues la novia viene siendo la iglesia y el novio representa a Jesús, ¿no? Y el regreso de la boda hace referencia a la segunda venida de Jesús. Así que este pasaje ya ha tomado en cuenta la muerte y resurrección de Jesús y está hablando acerca de que cuando Jesús en su segunda llegada, cuando tomará posesión de su reino en los últimos días, este es el tiempo de la parousia, otro término mesiánico que se utiliza para el fin de los tiempos, cuando Él regrese, que estemos listos, preparados para recibirlo. Y con esto de estar preparados y listos no es una cuestión de ansiedad, como lo describe también este Evangelio de Lucas, cuando Jesús visita a Marta y a María y a Lázaro, y María está muy ansiosa por servir a la gente. A lo que Jesús se refiere con esto de estar listos y preparados es de que estar haciendo lo que se espera de los hijos e hijas de Dios. Que en el entrar en hermandad, en solidaridad, de servirnos mutuamente, de ser instrumentos del reino para otros, particularmente aquellos que aún no conocen a Dios, ¿no? De que nuestra forma de vivir, en nuestro testimonio, ahí otros también lleguen a conocer a Cristo y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Así que no es cuestión de estar sentados o parados simplemente con brazos cruzados esperando el regreso, no. Es estar trabajando, estar viviendo según nuestro llamado, viviendo según nuestra nueva dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios en Cristo. Y después dice Jesús: para abrirle en cuanto llegue y toque. O sea, de que cuando llegue el Señor, que no tenga que esperar, que sea identificado fácilmente, que su presencia sea discernida cuando Él llegue y toque. Dichosos aquellos, dice, a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, esto de recogerse la túnica, así que el Señor viene de regreso de la boda con su túnica larga, vestido largo, ¿no? Y al llegar aquí voltea los papeles del Señor y los siervos. Y aquí al voltear los papeles entre el Señor y el siervo, pues nos pone una imagen del reino de Dios, en los cuales lo que en nuestro mundo es normal, en el reino de Dios será invertido. Esto encaja muy bien con los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Aquí el Señor dice, se recogerá la túnica, o sea, se la levantará y se la pondrá en su cinto. ¿Para qué? Para servir, para ponerse a trabajar, para poder servir a los siervos que estuvieron fielmente trabajando, alertas y listos para recibirlo cuando Él llegó.
Dice, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa. Aquí es donde invierte la orden de que los siervos sirvan al Señor. No, el Señor servirá a los siervos. Y esto nos recuerda lo que Jesús dice, no he venido para ser servido, sino para servir, ¿no? También recordamos la escena del Evangelio de Juan, cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Otro ejemplo de lo que aquí este pasaje de Lucas nos dice. Los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Si esto en la cultura judía, la noche era dividida en 3 partes. Así que aquí menciona 2 de esas partes, la medianoche y la madrugada. En la cultura romana, la noche era dividida en 4 partes. Pero aquí mencionar la medianoche y la madrugada es más probable que se esté refiriendo a la noción judía de la noche dividida en 3 partes. Se toma en cuenta que la primera parte es la noche, la segunda es la madrugada, la segunda es la medianoche y la tercera es la madrugada. Así que con esto nos quiere decir que el tiempo del regreso del Señor es indefinido, pero no por eso hemos de aflojar nuestra guardia, no por eso hemos de relajarnos, no por eso hemos de descuidar la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Así que no es cuestión de estar ansiosos esperando al Señor, es estar trabajando de acuerdo a la nueva vida a la cual hemos sido llamados en Jesucristo. Muy bien, bello evangelio que nos recuerda que mientras esperamos el regreso del Señor, la segunda venida, pues hemos de estar manos al asunto, manos a la vida a la cual se nos ha dado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.